Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. ¿Qué harías tú si escucharas a Dios y eres una doctora, una dermatóloga, con mucho éxito? Has estado ejerciendo por muchos años, tienes una buena práctica, te encanta lo que haces. Tu esposo, por otro lado, es un hombre de carrera, pero no consigue trabajo en su carrera y trabaja por el salario mínimo. Tienes hijos. ¿Qué harías tú si Dios te hablara y dijera, deja tu trabajo, deja de ejercer y quédate en casa a ser mamá? Espera un segundo, mi esposo no gana lo suficiente. No puedo hacerlo. ¿Le dirías que sí a Dios es fácil? Lo que diría alguien más, pero le dirías que sí a Dios. Esta mujer dijo que sí. Y Dios la llevó a una nueva escuela. Una escuela en la que le enseñó cómo orar y a obtener respuestas sobrenaturales, y ahora quiere impartirte esto a ti. Sí, Rod, con la doctora Jane Glenshore. Y Jane, me estás provocando celos de nuevo. Te diré por qué. Según entiendo, se supone que Miguel es el ángel para el pueblo judío, según Daniel. Y, extrañamente, se mueve en tus oraciones. Háblame de esa amiga que te llamó y del ángel Miguel. Sí, una amiga mía me llamó una tarde. Ella tenía una situación desesperada. Necesitaba una respuesta en 15 minutos, pero no me dijo nada específico. Así que oramos. No sabía cómo orar por ella y dije, Señor, ¿cómo oro por ella? Y escuché una voz suave en mi interior decir, pídeme que envíe a Miguel, hablando del arcángel. Yo lo deseché al principio porque creí que era una forma inapropiada de orar. Pero escuché la voz de nuevo. El Señor dijo, pídeme que envíe a Miguel. Conocí a mi amiga bastante bien y dije, estoy a punto de orar algo que nunca había orado. No es común, pero siento que Dios me está pidiendo que diga esto. Así que dije, Señor, ¿podrías enviar a Miguel y sus ángeles a su casa para resolver la situación por ella? Y luego vi una imagen en mi mente de Miguel con huestes de ángeles detrás de él, marchando por su calle a su casa. Le agradecimos al Señor, terminamos de orar, pero 20 minutos luego, ella me volvió a llamar totalmente sorprendida, porque Dios había solucionado su situación en esos 15 minutos. ¿Sabías que las cosas que me estás contando y las otras cosas que he sabido de ti nunca hubieran pasado? Nunca, Jane. A menos que le dijeras que sí a Dios. Verás, Dios le pidió algo muy, muy difícil. Difícil porque ella es dermatóloga, es muy exitosa. Yo no sé tú personalmente, pero sé que en mi pueblo, donde yo pasé unos años, era la mejor profesión financieramente. Además de ser una dermatóloga exitosa, su esposo no ejercía su carrera. Él tenía un trabajo con el salario mínimo, no podía encontrar trabajo. Y Dios le dijo, quiero que dejes de ser dermatóloga. Además de eso, tiene una demanda legal que tiene que ver con su práctica. En ese entonces, ¿qué hiciste con todo ese caos y Dios diciendo que dejaras tu trabajo? Sí, cuando Dios puso esa carga en mi corazón no tenía ningún sentido, porque le había dicho a mi esposo antes de casarnos que nunca me quedaría en casa a criar una familia, y teníamos 2 hijos. Mi madre vivía con nosotros y los cuidaba en nuestra casa. También planeábamos construir la casa de nuestros sueños. Como dije, mi esposo no tenía empleo en su profesión, y si yo renunciaba, perderíamos el 90% de nuestro ingreso y los beneficios de salud. Además de eso, con una demanda por negligencia pensé, es una locura, es el peor tiempo posible para que Dios me pida que renuncie. ¿Y qué hiciste? Bueno, luché con Dios por 3 meses, conseguí mucha oración, consejo sabio y finalmente renuncié. Y Dios usó esa demanda por negligencia para obligarme
a pasar más tiempo con Él y pasar más tiempo leyendo las Escrituras. Y las Escrituras están llenas de sabiduría, pero no te dicen específicamente qué seguro de salud comprar, a qué universidad deben ir tus hijos o dónde encontrar zapatos para los pies angostos de tus hijos. Y yo quería tomar las mejores decisiones. Comencé a darme cuenta de que mi sabiduría estaba muy limitada como ser humano y la sabiduría de Dios es ilimitada. Y pensé que necesitaba su sabiduría, no mi sabiduría. Y Él comenzó a mostrarme cómo acceder a su sabiduría. Bueno, de hecho, ella tenía un diploma médico, pero estaba a punto de obtener un nuevo diploma, un ADO. Y claro, Jane, ¿sabes lo que es un ADO? No. No lo sabes. No lo sabes porque lo acabo de inventar. Un ADO es un aprendiz de oración. Se volvió un aprendiz de oración. ¿Qué significa eso? Bueno, dejé mi trabajo los siguientes 16 años, me quedé en mi hogar y a eso lo llamo mi aprendizaje de oración con Dios. Y Dios me estaba acercando a Él y usé lo que aprendí durante todo ese tiempo para aprender a acceder a su sabiduría ilimitada y eso cambió totalmente la forma en que oraba. Bueno, te diré una cosa, sé que ha cambiado su forma de orar. Y ella tenía que quitar una mancha. Háblame de eso. Sí, encontré una mancha anaranjada en mi alfombra verde y estaba molesta por eso. No sabía cómo quitarla, estuvo ahí por días. Así que fui a la tienda y dije, Señor, ¿podrías mostrarme qué removedor de manchas es el mejor? Porque todos sonaban bien. Estaban en la parte baja de un estante. Me arrodillé y puse mi mano en la primera lata y dije, Dios, ¿es el mejor removedor de manchas? Y no pasó nada. No sabía qué esperar, pero no pasó nada. Hice lo mismo con la segunda y la tercera. Cuando llegué a la cuarta lata, escuché una voz audible exterior que me decía, ese es el mejor removedor de manchas. Y sentí que estaba en la cámara escondida de Dios porque me impresionó. Y pensé, ¿es un ángel? No podía ser Dios porque era una voz de mujer. Y luego escuché de nuevo, ese es el mejor removedor de manchas y volteé en dirección de la voz. Y vi a 2 mujeres ancianas con canas caminando por el pasillo. Nunca me hablaron directamente, pero cuando pasaron detrás de mí, la misma persona dijo, ese es el mejor removedor de manchas, lo compré y la mancha salió fácilmente. Eso revolucionó mi vida en oración. Eso fue el comienzo de mi aprendizaje. Y te enseñó el poder de la oración. Sí. ¿Cuál es el poder de la oración? Te diré primero que no es una fórmula. No es decir palabras especiales para conseguir el favor de Dios, porque no quiero tratar a Dios como un genio en una botella. Se basa en una relación profunda e íntima con Dios. Antes de aprender estos principios, le recitaba mi lista de peticiones, le pedía a Dios sabiduría. Y luego de eso, me levantaba a resolver todos mis problemas usando mi lógica humana y razonamiento. Dios no estaba directamente en mi toma de decisiones. Si no aprendemos cómo habla Él, podríamos no oírlo cuando nos habla. Puede hablarnos a través de las Escrituras, que es la forma más común, pero también puede hablarnos en una imagen en nuestra mente, o una impresión, o en un sueño. Te diré algo, no olvides eso. Esto es lo que me preocupa. 2/3 partes de jóvenes cristianos en edad universitaria dejan la fe. ¿Por qué? Porque están usando conocimiento intelectual en lugar de conocimiento experiencial. Cuando volvamos, quiero que les enseñes, Jane, cómo nuestros hijos pueden hacer exactamente lo que les enseñas a los adultos. Ya volvemos. Ya volvemos a Es Sobrenatural. Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al número que está en pantalla para recibir el libro ungido de Sid Roth, Sanidad Sobrenatural, por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1346. Fuera de estas áreas, entra a www.essobrenatural.com/1346. Durante 35 años, Sid Roth, un judío creyente en Jesús el Mesías, ha estado investigando milagros de sanidad para la radio, televisión y publicaciones.
y él ha recopilado 10 de los milagros de sanidad más excepcionales y médicamente confirmados que jamás se hayan incluido en un mismo libro. Por medio de este libro ungido, tu fe aumentará al leer estos poderosos testimonios. La unción de sanidad en cada historia salpicará de la página al tú permitir que Dios te inunde con su gloria y poder sobrenatural. Aprenderás cómo tener acceso a la sanidad para ti mismo y para otros, y mucho más. No pierdas esta oportunidad de recibir el libro ungido de Sid Roth, Sanidad Sobrenatural, por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1346. En Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, llama gratis al número que está en pantalla o entra a www.essobrenatural.com/1346. Fuera de estas áreas, entra a www.essobrenatural.com/1346. Hazlo hoy mismo. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Sabes, recuerdo las Escrituras. Esta es la vida eterna, que tengan conocimiento experiencial de Dios. Esa es la traducción de Wuest. Jane, ¿cómo paramos lo que sucede con esos jóvenes que van a la universidad o que están en esa edad? Fueron criados como cristianos, pero nunca ellos eran como tú. Sí. Solo tenían conocimiento intelectual. Ellos creían porque sus padres los obligaban. En cuanto entraron a la universidad o estuvieron entre compañeros que se burlaban de ellos, dejaron su fe. ¿Cómo podemos hacer una diferencia al criarlos? Yo tuve esa misma experiencia porque todo mi conocimiento sobre el Señor era intelectual. Y me alejé de mi fe en la universidad y le volví a entregar mi vida a Cristo cuando entré a la escuela de medicina. Y tengo una gran pasión por enseñarle a los niños y jóvenes a experimentar la presencia de Dios, a experimentar esas respuestas personalizadas en la oración. Porque una vez que experimentas oír a Dios o ves respuestas sobrenaturales a tu oración, no puedes negar que Dios existe y comienzas a ver lo mucho que te ama, porque Él te muestra que se preocupa por los pequeños detalles en tu vida. Y eso edifica tu fe. Mi historia favorita sobre Sí. tu hija es una fiesta de cumpleaños, donde recibió un regalo inusual. Un calcetín. Pero no solo fue un calcetín, fue un calcetín que estaba usado con un agujero. Cuéntame de eso. Sí, mi hija recibió un regalo. Era un par especial de calcetines de colores y estaba muy emocionada. Se lo dio su mejor amiga. Cuando abrió el regalo y se lo puso en casa, había un agujero en el calcetín. Fue a verme muy molesta, muy enojada, porque sintió que su amiga le había hecho una broma y había hecho algo malo. Bueno, le dije, vamos a preguntarle a Dios cuál es la verdad de esto. Y nos sentamos a escuchar. Y Dios me mostró a mí que la chica no tenía para comprarle un regalo, pero quería hacerlo, así que lo único que pudo hacer fue darle un par de sus propios calcetines. Pero no quería decirle eso a mi hija, quería que ella misma lo escuchara de Dios. Y Dios le mostró eso. Y de pronto su semblante cambió y su enojo desapareció. Y ella comenzó a tener compasión. Dijo, mamá, Dios me mostró que ella en verdad quería darme un regalo, pero no podía comprarlo. Y luego ella se sintió mal por haberse enojado y sintió compasión por esa chica. ¡Qué lección de vida! Pero, ¿qué hay de los adultos que nunca tuvieron ese buen entrenamiento? No tuvieron una mamá aprendiz de oración. ¿Cómo escuchamos a Dios? Bueno, le enseño a las personas que deben estar en un lugar silencioso, tranquilo, porque no les conviene pensar en distracciones, su celular, su lista de quehaceres, qué van a comer. También deben aprender a quietar la mente. Muchas personas están hablando en su mente mientras oran, y lo que en general hacen es analizar el problema y pensar en soluciones,
no escuchan a Dios. Y así le hacen un bloqueo a Dios Así y es. ni siquiera se dan cuenta. Así es, no lo ven. Y yo antes hacía eso, porque en secundaria era la reina de las listas de pros y contras. Y tengo una forma de pensar muy lineal y lógica. Ya veo, sí. Así que, ¿Sabes por qué lo veo? ¿por Soy qué? igual. Lo que es genial para la medicina, Sí. pero no funciona para la oración, porque Ujú. confías en tu lógica y razonamiento humano, y eso limita la mejor solución de Dios para ti. Así que tuve que aprender a deshacerme de la lista de pros y contras, porque Romanos 8:6 dice que la mente de la carne es sentido y razón sin el Espíritu Santo. Y eso me convenció de que estaba usando mis sentidos y razón para resolver mis problemas. En realidad no escuchaba la respuesta de Dios. Y entonces comencé a aquietar mi mente. Comencé a relajarme y enfocarme en escuchar y esperar escuchar la respuesta de Él. Esa es la clave. No solo escuchar, sino la dimensión de la fe. ¿Lo entendiste? Esperar. Expectativa. Voy a escuchar a Dios. Cuando volvamos, Jane fue enseñada por el Espíritu Santo sobre la oración de poder y quiero que comparta uno de sus secretos sobrenaturales. No se vayan. Ya volvemos a Es Sobrenatural. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas y también de sanaciones como resultado de ver Es Sobrenatural. Mi esposo comenzó a ver tu programa hace poco más de un año. Yo me resistía mucho a ver el programa. Comencé a ver un gran cambio en la forma de ser y hablar de mi esposo y un cambio drástico en él que nunca había visto al asistir a nuestra iglesia por más de 4 años. El Señor tomó el control y dejó a mi esposo con un hambre y sed mayor. Yo quería lo que él tenía. Ambos hicimos un compromiso de ver todos los episodios disponibles. Compramos todos los recursos que pudimos de tu ministerio. Nuestra relación con Dios ha crecido sobrenaturalmente. Tu ministerio totalmente trajo un cambio y nos transformó y a nuestro matrimonio. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Dios puso a Jane en una situación donde ella se volvió una aprendiz de oración. Literalmente, ella se sentó a sus pies a aprender cómo orar. Dime uno de los secretos de la oración de poder que Dios te mostró. Sí, uno de mis favoritos se llama tocar el corazón de Dios. Porque cuando le preguntas a Dios qué hay en su corazón, antes de presentar tus aflicciones, le estás dando libertad de hablar sobre lo que sea en tu vida o en la vida de la persona por quien estás orando. Si entiendo bien, cuando comienzas a orar cada mañana, esa es la oración que haces. Dilo de nuevo. Sí, comienzo. Dime cómo oras. Simplemente, después de que le agradezco a Dios y lo alabo, digo, Dios, ¿qué hay en tu corazón hoy? Y luego Bueno, eso es muy diferente. Normalmente le damos una lista. Sí, y he escuchado cosas maravillosas al hacer eso. Por ejemplo, una vez, una amiga me invitó a su casa para orar sobre un problema y dije, quiero honrar a Dios primero y preguntarle qué hay en su corazón. Cuando hicimos eso, me sorprendió lo que Dios me dijo. Me dijo muy claro, tu madre no morirá este año. Y yo... ¿Estaba enferma? No, tenía más de 80, pero estaba muy saludable. Lo escuché 2 veces. Muy claro, así que lo escribí en mi diario. Sin darme cuenta que varios meses después sería extremadamente importante, porque 3 meses después, mi madre salió de su casa para ir a su garage a las 9 p.m. y se cayó. Tuvo heridas que amenazaban su vida. Nadie la escuchó pedir ayuda y estuvo tirada en el piso de su garage por 7 horas antes de que alguien, un vecino, llamara a la policía. Entonces me llamaron y de inmediato recordé lo que Dios me dijo de que ella no iba a morir ese año, así que me mantuve en calma. Fui a la sala de emergencias del hospital y el doctor de emergencias me dijo, sus heridas son muy severas. Mejor debería llamar a los miembros de su familia porque tal vez no sobreviva. Y sacó sus rayos X y yo vi esos hechos en blanco y negro.
pero no concordaban con la verdad de Dios. Y le dije, ella estará bien. Y luego... Espera, ¿eres doctora? ¿Este tipo no se molestó? Tal vez pensó que estaba loca. Tal vez pensó que estaba Besuga, loca. nos gusta esa palabra. Así es. En hebreo es loco. No solo eso, dijo. Sus heridas son severas. Debemos llevarla a un centro de trauma nivel 1. Así que fuimos al siguiente hospital. Pero tú estabas convencida de que ella no moriría. Oh, por supuesto. Porque Dios me dijo que ella no iba a morir. Dios es tan fabuloso. Antes de que estuviera enferma, antes de que se lastimara, tuvo la respuesta. Me encanta. ¿Es parte de la oración de poder? Por supuesto. Absolutamente, porque sabía que había en el corazón de Dios ese día. Hizo toda la diferencia al tomar las decisiones médicas para mi madre, porque ella presentó múltiples complicaciones cuando se recuperaba. Y cada vez que lo hacía, yo declaraba... Salmo 118, 17. Mi madre no morirá. Ella vivirá para declarar la gloria de Dios. Y todas mis decisiones se basaron en el hecho de que sabía que ella se recuperaría. Compartiste hace rato la forma en que solías orar y la forma en que oras Sí. ahora. Dame un ejemplo de la vida real de la forma en que oras ahora. Sí, una vez necesitaba un regalo de Navidad para una amiga y no tenía idea de qué comprarle. Antes tal vez ni siquiera hubiera orado por eso, pero si lo hacía hubiera dicho, Dios, dame sabiduría, por favor, sobre qué comprarle de regalo. Pero hubiera ido de tienda en tienda buscando cosas. Le compraría una o dos, les llevaría a su casa y me preguntaría si le habría gustado o si gasté mucho dinero o no fue suficiente. Entonces, Suenas tan típica. ¿Te estás relacionando con ella? Creo que sí. pero en realidad lo que hice fue sentarme y llorar. Dije, Señor, no tengo idea de qué comprar para mi amiga, pero sé que tú sabes. ¿Podrías mostrarme con qué bendecirla? Y al instante tenía esa impresión. Comprarle un saco de lana. Fue en el tiempo en que acababan de salir, pero solo hacían chalecos. Así que corregí a Dios y dije, lo siento, pero los sacos no son de lana, solo los chalecos. ¿Qué le gustaría? Y escuché de nuevo un saco de lana. Pensé que tal vez se trataba de un engaño del enemigo. Así que usando Mateo 18:18 até al enemigo, le pregunté una tercera vez, Dios, ¿qué le gustaría a mi amiga? Y claro, escuché saco de lana. Pensé, ¿cómo puedo confirmar que esto es de Dios? Mi siguiente pregunta fue, Dios, si eres tú, muéstrame dónde comprarlo. Y obtuve una imagen en mi mente de una tienda que estaba en el área y donde normalmente no compro. Y entonces hice la prueba. Conduje allá y vi todos los estantes y dije, Dios, ¿dónde está el saco de lana? Llegué a la zona de rebajas y allá había un saco azul de lana, en la talla exacta de mi amiga y a un gran precio. Y lo bueno de la oración de poder es que solo hice un viaje a la tienda correcta y compré lo correcto. Ahorré tiempo y dinero. A mi amiga le encantaba el regalo, le quedaba perfecto. A mí me gusta mucho el principio del poder del que ella habló. En lugar de darle una lista a Dios, Dios, cada mañana ora. Dios, ¿qué hay en tu corazón? Quiero complacer a Dios. Y tengo que decirte que tú estás en su corazón. No quiere que sepas de Él. Quiere que tengas un conocimiento experiencial de Él. Y si le dices a Dios que lamentas tus equivocaciones, crees que la sangre de Jesús los limpia como si nunca los hubieras cometido, y le pides que te ayude a cambiar las cosas que haces mal, y entonces dices, Jesús, ven dentro de mí, sé mi Señor, vuélvete real para mí. Quiero un conocimiento experiencial de ti. Tú estás en su corazón. Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al número que está en pantalla para recibir el libro ungido de Sid Roth, Sanidad Sobrenatural, por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1346. Fuera de estas áreas, entra a www.lsm.org
www.essobrenatural.com/1346. Durante 35 años, Sid Roth, un judío creyente en Jesús el Mesías, ha estado investigando milagros de sanidad para la radio, televisión y publicaciones. Y él ha recopilado 10 de los milagros de sanidad más excepcionales y médicamente confirmados que jamás se hayan incluido en un mismo libro. Por medio de este libro ungido, tu fe aumentará. Entendámoslo. Cuando digo normal, hablo de normal, como lo define la Biblia. Y yo te digo, este hombre quiere entrenarte ahora para ser normal. Y Randy tiene 5 años y descubres tu primer milagro. Dime sobre eso. Bueno, era mi abuela, la madre de mi madre, y ella era analfabeta, una mujer simple, pero había sido salvada, no había sido cristiana por mucho tiempo, y ella tenía un gran bocio, y oyó la voz audible de Dios y le dijo, si entras en el otro cuarto que estaba a 10 pies, y oras te sanaré. Y ella solo caminó los 10 pasos hasta el otro cuarto. Comenzó a orar. Ella dijo, sentí como una mano caliente sobre mi garganta y se desvaneció instantáneamente. Esa fue mi primera historia de sanidad y me hizo interesarme en la sanidad de Pues es seguro. Y estoy fascinado con su hija, tu madre. Sí. Dime sobre la vez que tu madre fue al cielo. Yo tenía 6 años, mi hermano... Dios trabajaba rápido contigo, 5, 6. Sí, tenía 6 y mi hermano tenía 4. Yo tenía 6, no distinguía mi mano izquierda de la derecha. Tú tienes una madre yendo al cielo, una abuela cuyo bocio desapareció. Eres bendecido, amigo, pero continúa. Bueno, ella me dijo esto y cada vez que trataba de hablar de eso comenzaba a llorar. Creo que pasaron 40 años antes de que pudiera hablar sobre eso sin quebrantarse literalmente en llanto, porque sentía aquello que sintió de nuevo. Y como dije, tenía 6, mi hermano tenía 4 y mi hermana 3. Y cuando ella salió de la casa, se sintió arrebatada en un vórtice de poder. Se cayó. Yo entrevisté como estudiante de la universidad, entrevisté a 2 hombres que la vieron. Ella no tenía pulso, ella estaba sudada, no había respiración, pensaron que estaba muerta. Estaba en el cielo. Y luego cuando su espíritu volvió fue un poco difícil al ella volver. Y fue a un hermoso lugar. Y luego mi papá, apenas hablé con él. Ahora tiene unos 80 y mi papá decía que lo asustó mucho porque decía, tu madre camina por toda la casa por casi 2 semanas. Después de que eso pasó, ella murmuraba, era tan hermoso, es tan pacífico, no quiero quedarme aquí, quiero volver. Y ella buscaba a dónde ir, a la iglesia cada noche en la semana. Ella decía, solo quiero volver a ese lugar. Y luego finalmente dijo, entré a la cocina y dije, cariño, no puedes dejarme aquí. Con los 3 niños, tienes que despertar de esto. Pero era tan impactante. Y esa historia me impactó tanto que cuando era estudiante universitario volví y entrevisté a esas personas que vieron lo que pasó. Y la entrevistaron a ella y una de las cosas que tengo en la memoria para mí es ella contando la historia. Qué recuerdo maravilloso, pero a los 16 te descarriaste. Sí. Rededicaste tu vida al Señor. Y luego estuviste en un horrible accidente. Dime sobre eso. Sí, tenía 18. Me descarrié por unos 11 meses y por días. 4 días antes de que pasara, me había reconciliado y tuve un terrible accidente de carro. Y casi me muero. Tuve varias heridas graves. Mi segundo mejor amigo murió sentado junto a mí. Y fue horrendo. Dijeron que estaría en el hospital de 49 a 77 días. Tenía 3 especialistas. Uno para mi espina, uno para mi interior, porque estaba paralizado. Mis intestinos no funcionaban. Eran 50 miligramos de Demerol cada 3 horas lo que tomaba. Y tenía 3 lugares en la línea del cabello que estaban aplastadas. Y casi toda mi frente estaba llena de fracturas y contusiones. El especialista vino a ver mi mandíbula y dijo, pon tus dientes juntos. Lo hice. Él dijo, hazlo de nuevo. Él dijo, no entiendo, vine a alinear tu mandíbula. Tus placas muestran que está rota, tienes esta alineada. Y luego la iglesia oró por mí una noche y fue... Pensaban que tenía dañada la espina, pensaron que quedaría parapléjico o tendría calambres el resto de mi vida si me movía. Y así desperté una mañana y no tenía dolor. Y tenía
No era una voz, pero era como una voz interna que decía, te he sanado, levántate y camina. Un segundo, dijeron que podías quedar parapléjico el resto de tu vida. Sí, ni podía, no soportaba una almohada. Y leí en el Nuevo Testamento con espejos en mis lentes. ¿Pero por qué seguir esta voz si sabías la repercusión, Randy? Bueno, porque mi mandíbula sanó y mis intestinos funcionaban y él ya no había dolor. Así que Pensé que estaba sanado. En realidad te leías, por así decirlo, que tú recuerdes todo lo que Dios hizo por ti. Bueno, cuando entré al ministerio, entré a una universidad bautista, entré como muy liberal, estudié estudios religiosos y esto provocó que casi perdiera mi fe. Lo que evitó que perdiera mi fe fue que sabía que la sanidad es real y no podía negarlo. Y casi todo lo sobrenatural era negado por mis maestros. Pero yo no podía aceptarlo porque yo había sido sanado y eso salvó mi fe. Muy bien. Ahora es un pastor, asumo, de una iglesia bautista. Sí, Y por 14 años. Dios comenzó a hablarte. ¿Qué te dijo sobre la sanidad? Y sí, él solo tocó su túnica. Bueno, un tipo enseñaba, un joven de la universidad a la que fui y lo escuchaba y no, en realidad no fue un gran sermón. Y es más, estaba Honesto. espiritualizando esto, el texto de la mujer y el flujo de sangre. Yo lo espiritualicé de la misma forma, muchas veces, y a la mitad de eso comencé, solo brotaban lágrimas de mis ojos. En realidad, no era como si me desgarrara, como si fuera a sentir como solo salían y pensaba, ¿qué es esto? No tiene nada que ver conmigo. El sermón no es tan bueno, ¿qué estás haciendo? Y sentí que oí una impresión. Quiero que enseñes que sigo sanando hoy y quiero que des una conferencia en esta iglesia y quiero que prediques distinto, más de mis palabras y menos de las tuyas. Y no más 3 puntos y un poema. Es un muy buen consejo. Bien. ¿Y vas a tener una conferencia? Ves a un hombre en la TV que tuve la oportunidad de conocer, John Wimber. Lo invitas a tu congregación. Él dice que está muy ocupado, pero que hay alguien al que enviará. Sí. Bueno, continúa ahora. Bueno, Glenn Cook vino, electrocutaran, y tuve como... crecí en una granja... Aguarda un segundo, oigo el término electrocutar. Sí. Ponlo más gráfico para que lo entienda. El poder eléctrico, si sostienes algo eléctrico, tiene estas cosas. Si Cierto. lo acercas a la pared, causas que tus manos hagan esto. Y lo que hace es que tengas espasmos musculares involuntarios. Eso me pasaba. Y hace que tiembles. Y al día siguiente, mis coyunturas dolían. Muy similar a lo que sentí cuando fui a cazar ranas y choqué con una reja eléctrica. Me pegué con la reja eléctrica y mis coyunturas dolieron. Así fue como el poder hizo que mis coyunturas dolieran todo el siguiente día. No, mejor que eso, dime sobre el doctor que fue detrás de ti, el cirujano plástico. ¿Qué fue lo que observó y qué dijo? Bueno, una noche en Brasil tuvimos 13 sanidades en una noche. 2 tipos tenían 30 tornillos de todo tipo, 16 de todo tipo de tornillos. No se podían mover, pero hacían todo lo que no podían hacer. Escribió sus nombres y números. Es un cirujano plástico. Y en los siguientes 6 meses los llamó cada mes, solo para saber cómo les iba. Y ellos no perdían en absoluto la sanidad que recibieron en ese tiempo, hasta después de 6 meses en que los llamaron. Esto es grande. Esto fue verificado por un médico para los escépticos. Jesús tuvo escépticos también. Dime, y esto es lo que es maravilloso para mí, Él le enseña a las personas. Y luego ellos hacen las mismas cosas, pero esto es otra historia. Dime sobre el hombre laico que fue contigo a uno de tus viajes y oró por alguien que creo que estaba parapléjico. Sí. Dime al respecto. Él es del norte de Carolina, de Wilmington, Carolina del Norte, y su esposa es una enfermera, y él era relativamente nuevo cristiano. Tenía problemas con alcohol, se recuperaba del alcoholismo, y durante 3 años seguidos quería ir conmigo a aprender cómo orar con los enfermos. Y cada vez que íbamos, él se regresaba al alcohol. Bueno, esta vez no lo hizo y compartí eso no para avergonzarlo, sino para hablar de la gracia de Dios.
Y a veces creemos que seremos tan santos antes de que Dios nos use. Y es la gracia. Y ahí estaba él. Y no había dormido nada en 48 horas. Había unas 10,000 personas en el santuario para venir al frente. Y él hizo una oración. Señor, sabes que nunca he orado por alguien en mi vida. Y por eso vine a aprender cómo orar. Por las personas en ese viaje. Quiero ver a alguien sanar, pero es mi primera vez. Ponme uno fácil. Dolor de cabeza, o de estómago. Nada difícil. Y vio afuera y ve. ¡Ay! Un tipo en una silla de ruedas rodando hacia él. Y dice, no, señor, ese no. Ni siquiera lo veía. Él miró, volteó su cabeza así y el tipo llegó hasta él y jaló su pantalón. Bendícelo, Dios. Y dijo, hice todo lo que nos has enseñado a hacer. Y luego lo entrevisté y nada pasó. Y con la poca fe que tenía, él dijo, no tengo nada ahora mismo. Pero luego recordé que dijo, tú no esperas sanar a nadie, solo Dios sana. Pero tú esperas que los amemos y que para cuando acabemos de orar por ellos, no se sientan peor que antes. Culpándolos a ellos, diciéndoles que es su culpa o algo así. Y entonces recordó, solo si dejo de orar ahora, he orado poco. No se sentirá valorado como ser humano o amado. Así que solo voy a orar por él, para que sienta amor. No es que esperara que él fuera a sanar, porque, verás, él dijo que estaba a punto de quedarse dormido. Su cabeza se caía sobre el hombro del tipo, y justo antes de roncar, el tipo saltó de su silla de ruedas, se giró, lo abrazó y lloró en su hombro, hasta que su playera se mojó de aquí. Y fui a casa esa noche y dije, Dios, no es justo. Yo llevo orando por 30 años por los enfermos y este fue su primera vez. Creo que algunas personas en casa y en la audiencia, en el estudio, dicen todo esto, lo mismo. Y luego entré en razón y descubrí que su sanidad es mi sanidad, porque todos somos un cuerpo, y es por la gloria de Dios, y luego entendí y agradecí al Señor. Pero verás, porque dijiste pasó algo mayor. Dijiste que sabías que Él recordó lo que le enseñaste. Puedes amar a la persona. Sí. Puedes mostrar a la persona que es amada. ¿Te gustaría operar en palabras de conocimiento como Randy Clark cuando él enseña? ¿Qué porcentaje de precisión tiene de palabra de conocimiento? ¿Qué es lo que crees? Cuando enseño, tenemos un tiempo en que damos a las personas la oportunidad de dar sus primeras palabras de conocimiento en su vida. Y normalmente es el 90% preciso. Eso suena muy bien. Ya volvemos. Ya volvemos a Es Sobrenatural. Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al número que está en pantalla para recibir el libro ungido de Sid Roth, La Iglesia Incompleta, por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1715. El libro La Iglesia Incompleta habla de la investigación y revelación de Sid Roth sobre el nuevo hombre mencionado en Efesios 2:15. Una enseñanza que ha estado perdida durante generaciones de teología incorrecta. El deseo de Dios en la Biblia es que el judío y el gentil sean hechos una nueva creación, una nueva humanidad. Por medio de este libro entenderás cómo tener acceso a los milagros, sanidades, poder e intimidad con Dios que la primera iglesia experimentó en forma normal. Aprenderás cómo la separación de los cristianos judíos y gentiles resultó en falta de poder para hacer milagros y confusión doctrinal. Conocerás la importancia de las fiestas hebreas como canales para entrar a la esfera sobrenatural de gloria. Descubrirás cómo experimentar y vivir un cristianismo normal, lo cual te ayudará a tener acceso a cada bendición y promesa de Dios para tu vida y mucho más. No pierdas esta oportunidad de recibir el libro ungido de Sid Roth, La Iglesia Incompleta, por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1715. En Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, llama gratis al número en pantalla. Fuera de estas áreas, entra a www.essobrenatural.com/1715. Hazlo hoy mismo. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Muy bien, estoy muy intrigado por las palabras de conocimiento. Brevemente, ¿qué es una palabra de conocimiento?
Bueno, es conocimiento sobrenatural que no obtienes con educación o aprendiendo con medios naturales. En mi caso, funciona para ayudar con la sanidad, para saber lo que Dios quiere sanar, pero conozco personas que a veces obtienen palabras de conocimiento porque los eleva para ir a una posición más alta en el trabajo. Como un ingeniero eléctrico, porque hay un problema que nadie puede descifrar, y un tipo ora y Dios le dice cuál es el problema. Así que es conocimiento que obtienes no por medios naturales. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo fuiste enseñado a moverte en ese don que tú dices, y corrígeme si me equivoco, todos los que son creyentes del Mesías pueden moverse en este don? Yo creo que todos pueden. Algunos se moverán más que otros, pero ¿Cierto? creo que todos pueden. Pero bien, ¿cómo comenzaste a moverte en él? Alguien me dijo por teléfono en 5 minutos cómo obtener palabras de conocimiento y luego comencé a tenerlas. Bien, 5 minutos. Vamos, Randy. Sientes dolor que no es tu dolor y puedes sentirlo. Tienes una impresión de una enfermedad o algo, o el nombre de alguien, y puedes pensarlo. Puedes ver cómo están heridos, tal vez el escenario de un accidente, o una parte del cuerpo como una imagen mental, como si soñaras despierto, y puedes verlo. Puedes ver una palabra sobre alguien, que es como en realidad ves una palabra, como si la leyeras. Puedes decirla, como si oraras por alguien, le hablaras y te escucharas diciendo algo que no pensaste que dirías. Una experiencia rara que Dios te da, la interpretación. Una de las formas es que puedes soñarlas, tener un sueño de esos por adelantado y luego el sueño te da la fe para saber lo que Dios quiere sanar. ¿Cómo? Son las 7 formas para obtener palabras de conocimiento. ¿Cómo funciona el soñar contigo? ¿Cómo comienza? Entrevisté a unas personas que resucitaron muertos en Mozambique. Me gusta, es uno de mis hobbies. Entrevistar, filmar video de personas que resucitaron a alguien o personas que resucitaron de la muerte. Y le pregunté a la gente que resucitó muertos si tenían palabras de conocimiento y dijeron que sí. ¿Y cómo las obtienen? ¿Las sienten, las piensan, las leen, las dicen? Y aún no sabía que podía soñarlas y ellos dijeron, no, nosotros las soñamos. Bueno, ¿cómo funciona eso? Y ellos me dijeron, después de 2 semanas estaba en Brasil, tuve un sueño y vi 2 manos, sin cuerpo, sin brazos, solo 2 manos, con algo atorado aquí, sobresaliendo 2 pulgadas sobre la palma. Y así yo la vi. No estaba seguro que fuera Dios o no, porque era mi primera vez. Un tipo llegó corriendo desde atrás. Podía ver una cicatriz en su mano. Él puso su mano en la mía, y antes de poder decir, ven Espíritu Santo, ya estaba sanado. Estaba paralizado por completo. Él tenía una cicatriz masiva. Tenía algo que salía como por la mitad de aquí. Sobresalía 2 pulgadas sobre su palma. Así que cuando oyó la palabra, él supo que era para él. Él supo que sería sanado. Él sanó por la palabra. Yo no tuve mucho que ver con eso, excepto decir, Señor, eso fue fácil. Lo entiendo. Muy bien, esto es lo que quiero que hagas. Necesito que cedas al Espíritu de Dios y nos digas qué es lo que te dice ahora mismo. Bien, creo que hay cosas que Dios quiere sanar. Y en los últimos 30 minutos comencé a obtener palabras de conocimiento. Sentí algunas. Una de estas es que alguien tiene un hueso salido al lado derecho del tobillo, el hueso del tobillo, del lado derecho. Dios quiere sanar eso. Y alguien más tenía daño cerebral. Fue un accidente, pero en realidad fue un accidente automovilístico. Resultó en un daño cerebral y unas complicaciones. Y yo creo que el Señor va a sanar eso. Creo que hay alguien aquí de nombre Mariah. Creo que Dios quiere sanar a alguien que se llama Mariah. Y hay alguien que está a punto de perder su matrimonio porque tenías un espíritu de los celos.